Continuamos ahora con nuestro estudio del pacto abrámico. Ya estamos en el capítulo 17. Abraham había recibido la primera promesa en el capítulo 12. Dios le había mandado a la tierra de Canaán. Pero ya es el capítulo 17 donde realmente se ratifica y se sella el pacto. Leemos. Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Dios de las alturas, o sea, el Shaddai. Camina en mi presencia y sé perfecto. Lo vemos otra vez. Por lo tanto, sean perfectos, sed perfectos como tu Padre en los cielos es perfecto. Pero bueno, eso más tarde. Yo estableceré mi alianza contigo. Ahí está la palabra, el pacto, el berit en hebreo. Y te multiplicaré más y más. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida, de ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Muy bien, aquí tenemos pues unas palabras muy claras de alianza, de que Dios está sellando su pacto con Abraham. Pero vemos una cosa de los pactos, que los pactos en la Biblia, y esto es una cosa común en la cultura hebrea, normalmente se identifican con alguna cosa visible. Esto en la teología lo llamamos el principio de la sacramentalidad, o sea que Dios, aunque es un Dios espiritual y aunque obra a través del Espíritu, muchas veces, bueno, realmente casi siempre Él escoge las cosas materiales para efectuar sus obras espirituales. Por ejemplo, con el pacto noáico, ¿cuál es, pues, cuál es la señal física o visual? Es el arco iris. Y aquí tenemos otra cosa visible. Por supuesto, el pacto nuevo, cuando Jesucristo instituye el pacto nuevo, dice, él toma pan y vino. Dice: este pan es mi cuerpo, este vino, esta copa es mi sangre del pacto nuevo, que es derramado por ustedes, o sea, los apóstoles y muchos. Pero pues ahí vamos llegando. Entonces, aquí es la cosa visible que Dios va a escoger. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Es un señal, una muestra física de un pacto. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo, sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Hasta hoy en día, si una persona se convierte al judaísmo, un hombre se convierte al judaísmo, que sí sucede, y sí es una cosa que se puede hacer, y si no es circunciso, tiene que ser circunciso. Es lo que llamamos un rito de iniciación. También es bautizado con un bautismo hebreo, bueno, según la sinagoga. Pero es un rito de iniciación, o sea, es una forma física de demostrar que alguien está entrando a algo, entrando a una comunidad nueva. Dice: sea que haya nacido en tu casa, versículo 13, o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado al que no se le haya cortado el prepucio será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Y después ahí pues eso es un señal visible. Y sigue.
A Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino Sara. O sea, Sarai es mi princesa, Sara, princesa. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. Eso es interesante porque el capítulo anterior, el capítulo 16, es cuando precisamente nace Ismael, porque ya Sarai se había cansado de esperarle al Señor Dios y dije, bueno, pues hay que tomar esto en nuestras propias manos. Pero ya Dios repite su promesa de darle semilla, o sea, un hijo, aunque por supuesto ya cuando nace el hijo, que es lo que le dice el Señor, ve y mata a tu hijo. Pero bueno, así es Génesis y así es el Señor. Sus maneras no los podemos entender a veces. Y le bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella, o sea, Sara. Entonces Abraham, acallándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pues pensaba, ¿acaso le va a nacer un hijo a un hombre de 100 años? ¿Y puede Sara, que a sus 90 años, dar a luz? Y dijo a Dios, si al menos aceptaras a Ismael para servir tus designios. Pero Dios le respondió, de ninguna manera, pues va a ser Sara, tu esposa, la que te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Isaac significa risa, precisamente, Isaac, precisamente porque Abraham y después Sara se ríen cuando escuchan estas, bueno, son buenas nuevas, ¿verdad? O sea, es un anuncio de buenas noticias. En cuanto a Ismael, también te he escuchado, yo lo bendeciré y le daré una descendencia muy grande y muy numerosa, será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación, pero mi alianza la estableceré con Isaac, que Sara te dará a luz por este tiempo al año que viene. Así terminó Dios de hablar con Abraham y se alejó. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los que había comprado, en una palabra, a todos los varones que había en la familia, y los circuncidó ese mismo día, tal como Dios le había mandado. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los esclavos comprados, algún extranjero, fueron igualmente circuncidados con él. Muy bien. Em, pues ahora sí tenemos de una forma muy clara lo que es no solamente el pacto con las promesas, sino que ya tenemos lo que es el señal del pacto que el Señor Dios desea hacer con su pueblo, y bueno, no con su pueblo, con Abraham. Y bueno, después de eso seguiremos bueno, vamos a hablar ahora del pacto mosaico. El pacto mosaico, por supuesto, es el Antiguo Testamento en sí. El Antiguo Testamento, em, pues entre quién y quién es. Bueno, es entre Dios y el pueblo de Israel. Em, no todo pacto tiene un mediador, pero algunos pactos sí tienen un mediador. Y aquí el pacto mosaico es nombrado precisamente por el mediador, Moisés, que es el que habla con Dios, recibe las leyes del Señor y después comparte las leyes con el pueblo de Israel. Esto viene de una tradición muy, muy anciana que existe en todas las culturas humanas, de que lo que es santo, lo que es divino, las cosas divinas, hasta con los paganos, las cosas de los dioses, son cosas poderosas, necesarias, pero también son cosas, eh, pues sí, son cosas peligrosas. Y por eso vemos que muchos de los símbolos para el ser de Dios en el Antiguo Testamento son cosas necesarias para la vida, pero también pueden destruir a uno. Por ejemplo, el fuego. El fuego, sin el fuego, si hace frío, podrías morir. Si no tienes fuego, es muy difícil preparar comida y quizás no tendrías que comer. Pero a la vez, si el fuego crece demasiado, puede destruirte a ti.
y es, por ejemplo, uno de los símbolos de la naturaleza que vemos en el Antiguo Testamento. Y de la misma manera, eh, y precisamente por eso es que hay que tener un mediador entre el pueblo de Israel y el Señor Dios, y eso es precisamente Moisés. No hay mediador en el pacto noaico, no hay mediador en el pacto abrámico, aunque Abraham en otro pasaje tiene un sueño y dice que se cae en un sueño muy profundo, que es también la misma palabra que usamos o que vemos en el hebreo, en la misma forma, cuando Adán se duerma de una forma profunda y Dios toma su costilla y forma la Aisha, la mujer de él, que no se llama Eva, ¿verdad? No se llama Eva, no tiene nombre hasta después del exilio de Edén. Pero, y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, también tiene un mediador, eso lo vemos claramente cuando dice, no hay mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo, el hombre. Es el mediador de un pacto nuevo y un pacto superior, que es realmente el argumento principal de todo el libro de los Hebreos. Muchas veces se dice que el libro de los Hebreos es una epístola, yo creo que es un error, yo creo que es un sermón, pero bueno, eso de cualquier manera, el caso es que el texto de ese sermón a los hebreos, su motivo principal es presentar el caso de que el pacto nuevo es superior al pacto antiguo, o sea, el pacto mediado por Cristo es superior al pacto mediado por Moisés. Hay muchas partes en el pacto mosaico. El pacto mosaico, se contiene en la Torah, es un pacto muy complicado, tiene muchas diferentes partes y no los vamos a ver todos hoy mismo. Quizás algún otro día sí los veríamos. Pero si podemos enunciar en una palabra el deseo del pacto abrámico, sería bendición, porque Dios dice que a través de ti, de tu semilla, de tu descendencia, voy a bendecir a todas las naciones del mundo. Pero bueno, con el pacto mosaico, ¿cuál sería la idea central? Sería la santidad. Por lo tanto, sean santos como yo, el Señor tu Dios, soy santo. Dios quería escoger a un pueblo para ser un pueblo santo, para que la gente pudiera ver este pueblo como ellos vivían, las naciones alrededor de Israel, y dirían, wow, ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Y después, como dice en Isaías 2, ellos subirían al monte de Sión y dirían, vamos allá a aprender la Torá, la ley, la instrucción del Señor Dios. O sea, la intención del pacto mosaico era para que hubiera un pueblo que estaba andando con el Señor Dios y según su Torá, según su instrucción, y que a través de ese ejemplo, de ese testimonio, todas las otras naciones del mundo, o sea, porque el pacto mosaico continúa la idea del pacto abrámico. Todas las naciones del mundo se subirían a Sion para aprender la ley del Señor. Lee Isaías 2 del 1 al 5 para ver realmente cuál es esa visión. Hasta hoy en día nunca ha sucedido eso, entonces es una visión, es una aspiración que, bueno, hasta hoy no ha sido cumplido, aunque sí hay algunos ejemplos limitados en el Antiguo Testamento de los gentiles. Gentiles simplemente es una palabra que significa naciones, hagoyim en hebreo, y los gentiles son las naciones, son todos los pueblos del mundo que no son el pueblo hebreo, no son el pueblo de Israel. Y bueno, es el deseo. Bueno, ¿cuál es la parte de Dios? A eso viene todo, Levítico, Deuteronomio, Números, ahí está todo. Dios va a mandar lluvia, Dios los va a proteger, Dios va a asegurar sus ejércitos contra los paganos, Dios va a hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Y cuál es la parte de Israel? Bueno, ahora sí, su parte es complicada. Yo creo que hay más de 300 reglas o leyes o instrucciones en la Torah, que viene siendo los primeros 5 libros de la Biblia. Tienen que ver con ellos cómo se visten, cómo hacen su cabello, cómo preparan su comida, por supuesto, eso famoso de las limitaciones dietéticas, que no pueden comer pues camarones y carne de cerdo y todas las cosas que comemos en España casi todos los días. No pueden mezclar el queso con la carne,
pues cosas así. Esas son las reglas que ellos tienen. Y realmente sí, bueno, y las 10 leyes más importantes, bueno, no voy a decir más importantes, pero 10 de las leyes principales se encuentran en los 10 mandamientos. Y por supuesto, hubo una vez cuando un abogado, un escriba, se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, le preguntó, ¿cuál de los mandamientos o de las reglas de la Torah es la más importante? Pero una pregunta buena, porque ya con más de 300 leyes vale la pena decir, bueno, pues hay tantas leyes, ¿cuál es la más importante? Y seguramente todos ustedes saben la respuesta, porque él después da la ley más importante y después la segunda ley que parece a la primera ley. Entonces eso realmente es el punto o el propósito de la ley del pacto mosaico, ¿verdad? Tiene un mediador. El pacto mosaico sí es caracterizado por, derramar sangre, que muchos pactos involucran eso de derramar sangre para sellar el pacto. El pacto abrámico se derrama sangre, el pacto noaico se derrama sangre. El pacto abrámico dice que Abraham tuvo la visión y habían bueno, unos animales que se habían sido cortados en dos pedazos. Eso significa que su sangre fue derramado sobre el suelo. Noé ofrece un sacrificio a Dios, eso es derramar sangre. Jesucristo dice precisamente, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por ustedes y por muchos. Entonces, y con David, con el pacto davídico, algunos dicen, bueno, no fue derramado sangre, pero el caso es que debemos de recordar que David eh, él había dicho que quería hacer un templo para el Señor Dios. El Señor Dios dice, no, porque tus manos han derramado sangre. Entonces, quizá no es algo muy claro, pero sí al parecer hay alguna relación entre la sangre y esto de ratificar un pacto. Y bueno, eso, todos los detalles de los pactos los vemos en el pacto mosaico o lo que es realmente el Antiguo Testamento, el antiguo pacto.